Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la radio Umisumis. El día de hoy les vamos a hablar del tema del funcionalismo, estructuralismo y nuevas corrientes educativas. Pero antes de comenzar vamos a dar una breve introducción de este tema. Son 3 enfoques teóricos y prácticos que han influido significativamente en la forma en la que se entiende y se implementa la educación. Cada uno de estos enfoques ofrece una perspectiva única sobre el propósito, el contenido y el método de la educación. El funcionalismo se centra en la relación entre la educación y la sociedad, destacando la importancia de la educación de la formación de ciudadanos productivos y útiles. El estructuralismo, por otro lado, se enfoca en la comprensión de las estructuras y patrones subyacentes que rigen la sociedad y la cultura, y cómo estas estructuras influyen en la educación. Finalmente, las nuevas corrientes en la educación representan una respuesta a los desafíos y oportunidades del siglo XXI, destacando la importancia de la innovación, la colaboración y la adaptación en la educación. En conjunto, estos 3 enfoques ofrecen una visión más completa y matizada de la educación, destacando la complejidad y la riqueza de este campo. A continuación nos iremos a una breve pausa y ya regresamos. ¿Tu pelo está pidiendo ayuda? Nuevo acondicionador Pantene 3 Minute Miracle con perlas provitaminas que se disuelven. 100% del daño reparado. Compruébalo. Bueno, ahora sí vamos a dar inicio con estos temas a profundidad, iniciando con el funcionalismo. Mi compañera Paloma y su servidora Evelyn les hablaremos a profundidad sobre el funcionalismo. Esta es una teoría sociológica que sostiene que las instituciones y estructuras sociales tienen una función específica en la sociedad y que su propósito es mantener la estabilidad y la cohesión social. El funcionalismo se originó en la obra de Émile Durkheim, un sociólogo francés que escribió sobre la división del trabajo y la solidaridad social en la sociedad moderna. Sin embargo, la teoría se desarrolló plenamente en la obra de Talcott Parsons, un sociólogo estadounidense que escribió sobre la acción social y la estructura social. Bueno, yo les hablaré de algunas características. El enfoque en la estructura social es el funcionalismo, que se centra en la estructura social y en la forma en la que las instituciones y estructuras sociales se relacionan entre sí. En el 2 está la función de las instituciones, que este es el funcionalismo que sostiene las instituciones y estructuras sociales que tienen una función específica en la sociedad y que su propósito es mantener la estabilidad y la cohesión social. En el número 3 está el equilibrio y la estabilidad. El funcionalismo busca explicar cómo las sociedades logran mantener el equilibrio y la estabilidad a pesar de los cambios y las tensiones. Y en el 4 está el consenso y cooperación. Este es el funcionalismo que sostiene las sociedades, que se basan en el consenso y la cooperación entre los individuos y los grupos. Muy bien, ahora les voy a hablar sobre los fundamentos teóricos. Tenemos como primero la teoría de la acción social. El funcionalismo se basa en la teoría de la acción social que sostiene que los individuos actúan de acuerdo a sus intereses y valores. Y como segunda tenemos la teoría de la estructura social, que también se basa en la teoría que sostiene las sociedades tienen una estructura que se compone de instituciones y relaciones sociales. Existen 3 principios, que son el principio de la función, que es el funcionalismo que sostiene las instituciones y estructuras sociales que tienen una función específica en la sociedad. También está el principio de la interdependencia, que es el funcionalismo que sostiene que las instituciones y estructuras sociales están interconectadas y se influyen mutuamente. También están los principios de la homeostasis, que es el funcionalismo que sostiene las sociedades que buscan mantener un equilibrio y una estabilidad a pesar de los cambios y las tensiones. Les voy a hablar sobre las críticas. Tenemos como la principal la crítica a la idea de la función. Algunos críticos argumentan que la idea de la función es demasiado simplista y no tiene en cuenta la complejidad de las sociedades. También tenemos la crítica a la idea de interdependencia, que algunos críticos argumentan que no tiene en cuenta la existencia de conflictos y tensiones en las sociedades. Por último, tenemos la crítica a la idea de la homeostasis. Algunos críticos argumentan que no tiene en cuenta la existencia de cambios y transformaciones en las sociedades. Bueno, yo les diré algunos ejemplos, que es el de la familia. Este es un ejemplo de una institución social que tiene una función específica en la sociedad, es decir, la función de socializar a los individuos y proporcionarles un sentido de pertenencia. En el 2 está la educación. Este es un ejemplo de una institución social que tiene una función específica en la sociedad, es decir, la función de transmitir conocimientos y habilidades a los individuos.
Y por último está la religión. Este es un ejemplo de una institución social que tiene una función específica en la sociedad, es decir, la función de proporcionar un sentido de propósito y significado a los individuos. Ahora vamos con una pequeña pausa. Coca-Cola, más diversión, más sabor, más frescura. Coca-Cola, la marca de temporada. Después de este pequeño comercial les hablaré sobre el estructuralismo. Para adentrarnos un poco en el tema, iniciaré con la definición. El estructuralismo es un movimiento teórico que inicia en Francia a mediados de la década de los 60, especialmente en el área de las ciencias humanas y sociales. Los trabajos que se agrupan bajo el nombre del estructuralismo están caracterizados por considerar que el lenguaje tiene una función clave en el desarrollo de la actividad humana y en sus funciones. Después de darle un pequeño contexto del estructuralismo, les hablaré sobre el origen de ello. El estructuralismo nace en las primeras décadas del siglo XX como una corriente cultural caracterizada por concebir cualquier objeto del estudio como un todo, cuyos miembros se relacionan entre sí y con el todo de tal manera que la modificación de uno de ellos modifica también a los restantes, y que trata de descubrir el sistema relacionante, es decir, su estructura, valiéndose de un método que rechaza por igual el análisis, la descomposición y la síntesis, la recomposición, opuesto pues al socialismo como el atomismo. Y hablando de un poco del origen del estructuralismo, a continuación les daré algunas características del tema y sus fundamentos teóricos. 1. Considera que existe una estructura y condiciona forma al individuo. Analiza los grupos formales e informales de la organización. Analiza las relaciones internas y externas de las organizaciones. Analiza las recompensas sociales y materiales de los empleados. Analiza la interacción entre las empresas y el ambiente. Analiza las estructuras presentes en cada sociedad o cultura. Y sus fundamentos teóricos se basan en la idea que existe una estructura que te condiciona a los individuos. También les hablaré de algunos de sus principios, que son: la mente puede ser dividida en unidades más simples. Existe una estructura más allá del individuo que lo condiciona y una forma. El significado de las cosas está determinado por su estructura interna. Y para cerrar el tema les diré ejemplos del análisis de estructuristas, que son el lenguaje, la sociedad, la economía, el conocimiento, el inconsciente. A continuación iremos a comerciales. Volviendo al tema, las nuevas corrientes en educación son enfoques innovadores que buscan mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Se centran en la personalización, el uso de tecnología y el aprendizaje basado en proyectos, el pensamiento crítico y el desarrollo de habilidades para el siglo XXI. A continuación, les daré algunas características sobre las nuevas corrientes educativas. Aprendizaje activo. Los estudiantes participan más y dejan de ser solo oyentes. Uso de tecnología. Se emplean herramientas digitales para mejorar la enseñanza. Personalización. Se adapta el aprendizaje a las necesidades de cada estudiante. Trabajo en equipo. Se fomentan colaboraciones entre alumnos. Evaluación flexible. Se valoran más proyectos y participaciones que solo exámenes. Exactamente como lo comentó mi compañera Yelin, pues nos ayuda a que las clases sean más dinámicas y que se enfoquen más en las necesidades de cada uno de los alumnos. Bueno, en nuestra universidad las clases son más dinámicas, ¿no? Hacemos el uso de tecnologías que nos enseñan diferentes métodos de aprendizaje. También son muy flexibles con las evaluaciones. Y es decir que pues en lugar de calificarnos con exámenes, con puros exámenes, siempre califican con presentaciones, participaciones y trabajos. Por otro lado, el funcionalismo tiene una relación más compleja con las nuevas corrientes educativas. Algunas de las nuevas corrientes educativas, como la educación basada en competencias, pueden ser vistas como una forma de funcionalismo, ya que se centran en la preparación de los estudiantes para el mercado laboral. Regresando con el tema a más profundidad, los fundamentos teóricos explican cómo es el aprendizaje de cada persona y cómo se deben de enseñar. Gracias a esto han dado forma a las metodologías modernas y es más centrada en el estudiante. Ya para cerrar con este tema, les daré a conocer algunos ejemplos. Este es el constructivo, que es el que se encarga de resolver problemas matemáticos en equipo. Esto es en solo de lugar copiar pues las cosas tal y como están en el pizarrón. La teoría sociocultural es
aprender historias con visitas a museos o entrevista a personas mayores. Y por último sería el colectivo, que es usar YouTube y plataformas interactivas para poder complementar lo aprendido en clase. Para finalizar, les voy a compartir una breve conclusión donde la educación ha pasado de ser un sistema rígido basado en la transformación de conocimientos influenciados por el funcionalismo y el estructuralismo a un enfoque más dinámico y centrado en los estudiantes. Las nuevas corrientes integran tecnología, aprendizaje activo y personalización, preparando a los alumnos no solo para una vida laboral, sino para también enfrentar los desafíos en un mundo de constante cambio.